Imagina despertar con malestar, fiebre y que cada respiración que das es un desafío. Pues la neumonía es un viejo conocido, nos acompaña desde la antigüedad. Si bien para muchos es un enemigo olvidado, tan solo ayer murieron 6.000 personas debido a ello. Por esto, es uno de los temas más preguntados en cualquier examen de residencia. Así que quédate en nuestros videos y aprenderás todo lo que necesitas sobre neumonía. La neumonía es una infección respiratoria causada cuando un patógeno llega hasta los pulmones y empieza a replicarse. Al detectar esto, el sistema inmune entra en modo de guerra con todo su arsenal, dejando un campo de batalla con serios daños. Lamentablemente, el campo de batalla son los pulmones, dejando mucha inflamación en tejidos como los alveolos o el intersticio, y estos dejan de funcionar adecuadamente. Esto explica la mayoría de síntomas asociados a la neumonía que veremos más adelante. Lo primero que haremos es ver cuáles son los patógenos invasores que pueden causar una neumonía. Tenemos a virus, bacterias y también a los hongos. Pero, ¿cómo logran llegar hasta los pulmones? Es momento de ver las rutas de infección. La primera ruta es por inhalación y también es la forma más común. Imagina que alguien estornuda y quedan suspendidas en el aire pequeñas partículas. Dentro de ellas podría haber patógenos. Al respirar estas partículas, inhalamos estos gérmenes y así llegan hasta los pulmones. La segunda ruta es por aspiración. Esto sucede cuando algún tipo de secreción que no debería llegar hasta los pulmones logra pasar. Cuando hablo de secreción me refiero a secreciones orofaringeas como la saliva o peor aún el contenido gástrico. Este tiene un pH muy ácido generando una especie de quemadura en todo el epitelio respiratorio. Esto se llama neumonitis. Pero también arrastran bacterias que colonizan las vías respiratorias altas y eventualmente generan la neumonía aspirativa. Por último, la tercera ruta es la vía hematógena y también es la ruta más rara. Típicamente está asociada a usuarios de drogas endovenosas. Al inyectarse, arrastran bacterias desde la piel hasta el torrente sanguíneo, y así las bacterias pueden viajar y llegar hasta los pulmones. Cada ruta está relacionada con algún tipo de germen en particular. Por ejemplo, la vía hematógena suele estar asociada con el Staphylococcus aureus. La aspiración puede arrastrar anaerobios, Klebsiella o también Staphylococcus aureus. Y por último, la ruta de inhalación es la más usada por virus, hongos y el resto de bacterias, como el Streptococcus pneumoniae, que es la bacteria representativa de la neumonía en el mundo. Por suerte, nuestro cuerpo no deja que estos invasores pasen libremente. Es momento de que hablemos de los mecanismos de defensa de la vía aérea. Cuando un germen quiere ingresar a nuestro cuerpo, debe pasar por diferentes desafíos, cada uno más difícil que el anterior. Las narinas y vibrisas son barreras físicas que atrapan las partículas e impiden su paso. La tos y los estornudos son reflejos que expulsan las partículas antes que lleguen más lejos. También existen reflejos protectores como el reflejo laríngeo y el reflejo de deglución, que evitan que el contenido orofaríngeo o gástrico ingrese a los pulmones y en su lugar vayan por el esófago. El moco tiene la función de atrapar a los patógenos y con ayuda de la inmunoglobulina tipo A los desarman. Pequeños cilios presentes en el epitelio respiratorio funcionan como una escalera eléctrica y van empujando el moco junto a los patógenos atrapados fuera de la vía aérea. Las lisocimas y defensinas son proteínas que pueden ayudar a destruir las paredes celulares de algunas bacterias. Y los macrófagos alveolares, antes llamadas células de polvo, tienen la capacidad de fagocitar, destruir
o iniciar la respuesta inmune al detectar un intruso. Todos estos mecanismos, junto a la inmunidad adquirida gracias a las vacunas, nos ayuda a evitar la mayoría de casos de neumonía. Pero, ¿qué pasaría si alguno de estos mecanismos falla? Miremos este gráfico. Los reflejos faríngeo, tusígeno y de deglución funcionan de forma involuntaria y están controlados gracias a pares craneales y el bulbo raquídeo. Pero, ¿qué pasaría si apagamos la zona de control? Simple, estos mecanismos se pierden. Daños al sistema nervioso central, como en un infarto cerebral, pone en mucho riesgo la pérdida de los reflejos de defensa. Esto también puede ocurrir en depresión del sistema nervioso, como es el caso del abuso de alcohol o sedantes. Cualquiera de estos escenarios son causas muy frecuentes de neumonías aspirativas. Recuerda que las bacterias involucradas son anaerobios, la Klebsiella pneumoniae y el Staphylococcus aureus, como lo mencionamos antes. ¿Recuerdas esta escalera eléctrica? Es el sistema mucociliar, una de las formas más efectivas de retener y eliminar patógenos. Pero, ¿qué pasaría si aumentamos mucho la producción de moco? Puedes estar pensando que quizás funcionaría de una manera más efectiva y atraparía más gérmenes. Sin embargo, pasa todo lo contrario. Si la cantidad o densidad del moco aumenta demasiado, la escalera, es decir, los cilios, no van a tener suficiente poder para poder moverlos. Contrario a lo que parece, esto disminuye mucho la efectividad del sistema mucociliar, y es justo lo que pasa en enfermedades como la fibrosis quística o en pacientes con bronquiectasias. Por otro lado, si se dañan los cilios, es como tener una escalera eléctrica que está apagada. ¿Dónde podemos ver esto? Pues en los fumadores. Dañan tanto el epitelio respiratorio que terminan inactivando los cilios. Esto también ocurre en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en cierto grado en los ancianos. Estudios epidemiológicos han demostrado que fumadores y ancianos son particularmente vulnerables a infecciones por Legionella, mientras que en pacientes con EPOC se ha aislado con mayor frecuencia a Haemophilus influenzae y el Moraxedera catarrhalis. Y no olvides esto, en la fibrosis quística y en los pacientes con bronquiectasias, piensa siempre que tienen mucho riesgo de contraer Pseudomonas. Digamos que el patógeno o germen logró esquivar todos los mecanismos anteriores o simplemente llegó por vía hematógena y llegaron hasta los alvéolos. En teoría, aún tenemos a nuestros macrófagos y al sistema inmune que debería contener la infección. Sin embargo, ¿qué pasaría si el paciente tiene VIH, diabetes con complicaciones tardías como una enfermedad renal crónica, o es un post-trasplantado o ha tenido algún tipo de tratamiento oncológico? Es decir, me refiero a que está inmunodeprimido. Esto significa que en lugar de haber una enorme guerra, prácticamente no habrá oposición por parte del sistema inmune y el patógeno podrá replicarse de manera más libre. Si te presentan un caso de un paciente inmunosuprimido, siempre piensa en Pseudomonas a la cabeza, luego Legionella y el citomegalovirus también es una opción. Por otro lado, si el paciente es código blanco, es decir, un paciente VIH con un conteo CD4 menor a 200, tienes que pensar siempre en una infección por un hongo, el Pneumocystis jirovecii. Para aprender diagnóstico y tratamiento de neumonía, vayan al siguiente video, porque en Doctor En esto solo acaba de empezar.